Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast Ecos del Aula, un espacio donde cada conversación nos acerca a nuevas ideas, aprendizajes y formas de ver el mundo. Ponte cómodo, ponte cómoda, porque aquí empieza tu momento para escuchar, reflexionar y transformar. Comencemos. Anoche, mientras iba camino a casa, tenía 1000 pensamientos sin organizar. No podía enrotar mis ideas para empezar el trabajo sobre estilos de aprendizaje, pero entonces una idea iluminó mi cabeza. Y si yo soy la protagonista de este nuevo reto, tengo que encontrar cuál es mi estilo de aprendizaje y dibujar mi experiencia laboral con palabras, para teñir de arcoíris lo que hasta ese momento era gris. Es así como hoy quiero contarles a través de mi labor como trabajadora social del ICBF, en donde ayuda a tejer esperanzas en lo que parece perdido, allí en donde se nos eriza la piel cada vez que nos encontramos con historias de pequeños que nunca fueron a la escuela o que quizás la dejaron porque no encontraron ese maestro inspirador del que nos habla Juan Manuel Lopera en su video. Quiero entonces llevarlos a ese mundo de los estilos de aprendizaje a través de una de mis experiencias más fuertes, y fue cuando conocí a Sara, una pequeña de 10 años que había sufrido una serie de situaciones familiares que la tenían en una medida de protección en un hogar sustituto. Ella, a su escasa edad, tenía historias para desvelarnos noches enteras con sus relatos, entre los que nos contaba sus años escolares, en esos en los que por primera vez vi brillar sus ojos y sentí que había amado su paso por la escuela. Sara empezó a contar cómo todos los días aprendía, recordaba sus dibujos, los cantos que la maestra le enseñaba, los juegos del patio de recreo, las largas charlas con sus amigos, los sueños que tenía de ser doctora, pero sobre todo contaba lo que más disfrutaba era escuchar las historias de su profe Claudia. Analicemos entonces qué son los estilos de aprendizaje y ayúdenme a dibujar en sus pensamientos cómo Sara aprendió con tanto amor, que pese a todos sus sufrimientos, aún su memoria tenía vivos sus recuerdos escolares. Cuando escuché a Sara hablar de su escuela, comprendí que detrás de cada recuerdo había algo más profundo que simples anécdotas infantiles. Había una huella de cómo aprendía, de lo que la movía, de lo que la conectaba con el mundo. Y es allí donde aparecen los estilos de aprendizaje, ese conjunto de preferencias, rutas mentales y formas de procesar la vida que cada niño y cada niña trae consigo, aún antes de llegar a un salón de clase. Los estilos de aprendizaje, como lo presentan diversos autores, no son cajones rígidos ni etiquetas estáticas, son más bien ventanas, pequeñas aperturas para entender qué necesita cada estudiante para darle sentido a lo que vive y a lo que estudia. El estilo visual de Sara. Mientras la escuchaba describir sus dibujos, los colores, los mapas que recordaba con nostalgia, entendí que la vista había sido su mayor aliada. Niñas como Sara aprenden observando, capturando imágenes, detalles, direcciones. Para ella, las palabras se fijan mejor cuando se acompañan de líneas, figuras y colores. Cuando su maestra le pedía ilustrar una historia, no solo hacía un dibujo, construía un mundo. La escuela para ella era un lienzo. El estilo auditivo que la conectaba con su maestra. Pero también descubrí algo más. Sara repetía una y otra vez que lo que más amaba eran las historias que su profesora Claudia les narraba. Ahí se revela otro rasgo profundo, su estilo auditivo. Este tipo de estudiantes recuerdan mejor lo que escuchan, canciones, relatos, explicaciones orales. Las palabras habladas se convierten en refugio, en guía, en faro. En el caso de Sara, las narraciones eran más que una técnica educativa, eran el lugar seguro donde su imaginación descansaba de sus dolores. El estilo kinestésico que la hacía vibrar en el recreo. Cuando describía los juegos del patio, las rondas, las carreras y los proyectos en los que podía moverse y participar activamente, aparecía otro rasgo clave, su necesidad del cuerpo, del movimiento y del hacer, un estilo kinestésico que late en muchos niños, pero pocas veces se entiende y se acompaña. Estos estudiantes no aprenden desde la quietud, aprenden desde el cuerpo, desde la acción, desde la experiencia. Y Sara encontraba en esos momentos la libertad para ser niña, para explorar, para comprender el mundo con las manos y no solo con la mente. Hasta ese momento su historia parecía sencilla, pero detrás de ella se escondía algo que los teóricos de la educación vienen estudiando por décadas.
Permítanme entonces detenerme en un instante y recorrer con ustedes algunos de los modelos más importantes que explican estas diferencias en las formas de aprender. Modelos de estilo de aprendizaje dentro de la historia de Sara. El modelo VAC, visual, auditivo y kinestésico. Este modelo, ampliamente difundido en educación, explica 3 canales principales por los cuales aprendemos, y curiosamente Sara tenía los 3 muy presentes. Visual, sus dibujos y colores; auditivo, los relatos de su maestra; kinestésico, los juegos y actividades prácticas. Aunque muchos estudiantes muestran un canal dominante, otros, como Sara, combinan varios dependiendo de su historia emocional y de las oportunidades que la escuela les ofrece. Kolb y el aprendizaje experiencial. En los documentos revisados, Kolb señala que el aprendizaje nace de la experiencia y se transforma en conocimiento a través de 4 procesos: sentir, observar, pensar y actuar. Pensé entonces en Sara, ella, una niña que sentía profundamente, que aprendía haciendo, que observaba el mundo con atención y que transformaba las historias en pensamientos. En la teoría de Kolb diríamos que tenía un estilo acomodador divergente, una mezcla muy común en niñas creativas, sensibles y activas. Dunn y Dunn, la importancia del entorno. Este modelo nos recuerda que el aprendizaje no depende solo de la mente, sino del ambiente emocional, social y físico. Y allí comprendí otro detalle de la historia de Sara. Ella recordaba la escuela como un lugar seguro, cálido, lleno de afecto y experiencias significativas. En Dunn y Dunn hablaríamos de preferencias ambientales, color, luz, organización; preferencias emocionales, la motivación y el vínculo afectivo con la maestra; preferencias sociológicas, el trabajo con amigos; preferencias psicológicas, la necesidad de escuchar historias para comprender mejor. La escuela le ofreció, sin saberlo, los elementos que su estilo necesitaba para florecer. Winking, dependencia e independencia del campo. Winking explica que algunos estudiantes dependen del contexto, de las relaciones y de la guía del adulto para aprender. Sara pertenecía a este tipo, una niña que encontraba seguridad en la aprobación de su maestra, en la historia que escuchaba, en los grupos de trabajo y en el abrazo emocional del aula. ¿Qué nos enseña la historia de Sara? Que los estilos de aprendizaje no son conceptos lejanos ni teorías rígidas, son realidades vivas que se manifiestan en cada niño y niña que acompañan nuestra labor. Sara aprendió porque la escuela supo tocar su mundo interno, le habló a sus ojos, a sus oídos y a su cuerpo, y aunque la vida le arrebató muchas cosas, nunca nadie pudo arrebatarle lo que aprendió desde el amor. Es por eso por lo que hoy, desde mi trabajo en el ICBF, sigo creyendo en cada niño trae consigo un color distinto, una voz distinta, una manera única de mirar el mundo. Nuestro reto es aprender a verlos, a escucharlos y a acompañarlos para que ningún aprendizaje se apague, así como nunca se apagaron los recuerdos de Sara. Ha sido un gusto compartir contigo este espacio de reflexión desde la historia de Sara, que nos lleva a tener una mirada sobre la enseñanza y aprendizaje y la metacognición, además de cómo desde mi experiencia puedo ir aprendiendo en este mundo de la educación. Si este episodio te aportó nuevas ideas, te invitó a regresar y crear el deseo de seguir construyendo conocimiento juntos, te invito a que nos escuchemos en el próximo episodio de tu podcast Ecos del Aula. Chao, chao.